Hola amigos, en esta ocasión tenemos un televisor marca LG con pantalla oscura, pero esta vez sí encienden los LEDs. Aquí no se puede ver bien, pero ya con la luz apagada, ahí se ve claramente el panel de iluminación encendido. Lo que no tiene es señal de video. Ese es el modelo del televisor. Ahí se pueden ver los LEDs encendidos. Vamos a revisar la tarjeta TCON, que es a donde podría estar el problema. Vamos a medir los voltajes de alimentación, el de entrada, que son 12 voltios, y los voltajes VGH y VGL en esos dos puntos. Procedemos a colocar el multímetro en la escala de 200 voltios de corriente directa, con la punta negra a tierra. Verificamos primero el voltaje que alimenta la tarjeta TCON, que son 12 voltios y tenemos 11.9. Verificamos el punto VGH y tenemos 0 voltios, debería haber entre 25 y 29 voltios. Y en el punto VGL tendríamos que tener un voltaje negativo entre 5 y 7 voltios y tampoco está presente. Haremos otra prueba desconectando los flexibles que van al display. Esto normalmente se hace para descartar algún cortocircuito. Si así fuera, debería de aparecer el voltaje. Sin embargo, es una prueba engañosa. Aquí vemos que no hay voltaje. No hay ningún cambio y aparentemente el display está bueno y el problema está en la tarjeta TCON, pero no es así. Lo que pasa es que se protege el circuito. De cualquier manera, vamos a desconectar todos los flexibles y a verificar los condensadores, porque en ocasiones se ponen en corto y eso hace que no tengamos el voltaje presente. Sin embargo, todo estuvo bien. Lo que se debe hacer entonces es desconectar los dos flexibles y haremos una prueba de nuevo. Después de desconectar el televisor y conectarlo de nuevo, el voltaje debe aparecer. Aquí tenemos una tarjeta TCON igual, en caso de que fuera necesario, pero vamos a hacer primero este paso. Aquí tenemos los 12 voltios que alimentan la tarjeta y aquí ya está presente el voltaje en el punto VGH y en el punto VGL tenemos menos 4.9 voltios. Eso quiere decir que la tarjeta está bien y el problema está en el display. Así que por el momento no es necesario cambiar la tarjeta TCON. Lo que haremos es otra prueba manteniendo el multímetro con la punta negra a tierra y la otra punta en el punto VGH de manera permanente mientras conectamos uno por uno los flexibles y ahí nos daremos cuenta en qué lado tenemos el problema. Aquí conectamos el lado izquierdo y no hubo ninguna variación en el voltaje. Ahora conectamos el flexible del lado derecho y ahí el voltaje se va a 0. Eso quiere decir que en el conector flexible que va hacia el display hay un cortocircuito. Una vez que está desconectado, el voltaje vuelve a aparecer. Así que lo que vamos a hacer es aislar los pines a donde está el posible cortocircuito. Cortaremos un tramo de cinta, se puede usar una cinta transparente o en este caso yo voy a usar papel. Podemos empezar de izquierda a derecha. El ancho del tramo de papel que corté cubre aproximadamente 10 pines en esta ocasión. Normalmente en este tipo de televisores he encontrado el problema en el flexible derecho en los primeros 10 pines del lado izquierdo. Ya está colocado el papel y esto va a aislar las pistas que posiblemente están en corto. Aquí conectamos el televisor, encendemos y ya vemos que está presente el voltaje en el punto VGH y en el punto de VGL. Con esto ya debe verse la imagen en la pantalla
y estaríamos recuperando la funcionalidad del display. Este procedimiento es posible que ya lo hayan visto en otros videos, pero yo se los quise mostrar a mi manera. En ocasiones suele suceder que haya alguna pequeña distorsión en la imagen, pero en otras es mínima y en algunas no se nota absolutamente nada. Vamos a aplicarle señal de video colocando la antena y en esta ocasión quedó perfectamente bien, no tuvo absolutamente ningún cambio en la imagen. Eso es todo en este video, amigos, y como siempre espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Hasta pronto.